Hola, buenas tardes. Vamos con la parte número 2. Me presento nuevamente. Mi nombre es Andrés Mauricio Vargas Castillo, del segundo video explicativo del mapa mental correspondiente a tecnologías de la información y la innovación. Entonces, donde nos habíamos quedado anteriormente era la parte de los mercados, donde ya habíamos como tal establecido toda esta parte del mercado, la globalización y la parte de tecnología y la innovación, ¿cierto? Y los factores ya lo explicamos en el video anterior. Entonces, esto se debe a que hay unos cambios de necesidades, una fluctuación de los mercados, unas economías en el país y unos competidores agresivos. Entonces, ya vimos esta parte de los mercados en el video anterior, al finalizar. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la transferir tecnología. Entonces, al transferir tecnología, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Tomémoslo como la adaptación de la tecnología, más bien, a nuestras industrias o a nuestras empresas. Entonces, esta parte de transferir la tecnología, ¿a qué corresponde? A que como empresa, ¿cierto? Tenemos que cambiar la mentalidad, ¿cierto? Tenemos que tener una mente abierta a todos los nuevos rasgos y las nuevas tecnologías que nos están abriendo el país y el mundo. Entonces, dentro de esos cambios de mentalidad, ¿cierto? Tenemos que disponer, ¿qué pasa? Un capital de riesgo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Para invertir este capital de riesgo, pues obviamente hay que realizar algún análisis, como ya lo hemos dicho. Igualmente en los videos anteriores donde se está diciendo que si una empresa va a ofrecer una innovación, tiene que disponer un capital y obviamente hay un riesgo, ¿cierto? Y aparte de ese riesgo, pues obviamente se tiene que realizar un análisis previo a este riesgo. ¿Para qué? Para llegar a algún objetivo de que, de mejorar o de adquirir unas capacidades, ¿cierto? Entonces, permítanme, listo. Entonces, dentro de ese objetivo, ¿cierto? Tenemos la parte de las capacidades o adquirir nuevas capacidades. ¿Con qué? Con prospecciones empresariales. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si yo soy una empresa, ¿cierto? Tengo que mejorar mis capacidades, porque si no, ¿para qué voy a innovar? No solamente para mejorar algún proceso o innovar acerca de un proceso de un producto o un servicio que yo estoy prestando finalmente, no. Sino, obviamente, ¿qué pasa? Yo tengo que mejorar mis capacidades. ¿Para qué? Para llegar a cumplir ese objetivo, para llegar a cumplir y obtener ese nuevo proceso, ese nuevo producto, esa puerta, nueva parte de innovación. ¿Por qué? Porque yo estoy mejorando mis capacidades y estoy, ¿qué pasa? Mejorando, cambiando la prospección empresarial. Entonces, de eso se pasa, de eso se trata, esta parte de transferir o de adaptar la tecnología. Entonces, dentro de los ejemplos, ¿cierto? Encontramos el control neumático computarizado CNC, las siglas. Entonces, dentro de este control neumático computarizado, obviamente también se basa en el diseño asistido por el computador, simulación robótica, como son unos ejemplos que estamos viendo hoy en día. Entonces, pongámoslo en este ejemplo. Yo voy a diseñar una pieza básica, pongamos. Bueno, dentro de comillas básico, porque vamos a diseñar un tornillo. Obviamente vamos a utilizar la simulación. Listo, ¿qué rosca quiere? ¿De qué diámetro quiere este tornillo? ¿Para qué fin lo va a utilizar? Entonces, ¿qué pasa? Gracias a la simulación asistida por computador, ¿cierto? Al diseño computarizado, vamos a ver el tornillo en diferentes, por ejemplo, en AutoCAD, en SolidAid. Entonces, diferentes herramientas que estamos utilizando hoy día, ¿cierto? Para ver cómo va a quedar ese producto final. ¿Y en dónde va a poner ese producto? ¿En qué pieza voy a poner ese producto? Igualmente, todo realmente ahorita, hoy, todo se está realizando gracias al diseño asistido por computador, simulación robótica o control numérico computarizado o CNC, ¿cierto? Esta simulación robótica, obviamente, y toda esta parte de control numérico computarizado se basa ¿qué? En unas máquinas y en unas herramientas, ¿cierto? Y estas máquinas y estas herramientas en general, ¿qué pasa? Pues obviamente se busca que aumentar algún volumen de ¿qué? De producción y una mejora productiva o de productividad. Entonces, al aplicar estas herramientas y estas máquinas en mi empresa, entonces yo como empresa, perdón, entonces yo como empresa, quiero un ejemplo, voy a producir una mesa, pero no es una mesa cualquiera, es una mesa que presta diferentes servicios, puede ser utilizada para meriendas, puede ser utilizada para reuniones, un producto básico. ¿Cierto? Entonces, yo como empresa, si estoy produciendo una mesa, yo quiero ver qué tal está quedando. Entonces, yo le voy a decir al cliente, mire, usted quiere esta mesa con estas características, estas dimensiones, estos diferentes tipos de colores, materiales, diseños, ¿cierto? Se lo va a mostrar. ¿Cómo se lo voy a mostrar? Gracias al diseño asistido por computador. Entonces, si el cliente ve que yo le estoy ofreciendo una mesa y él puede ver cómo va a quedar esa mesa, listo, no, que yo la quiero de este color, no, que yo la quiero con este diseño, no, que yo la quiero de tal forma y de tal otra. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy captando la atención de ese cliente, ¿cierto? Obviamente yo estoy utilizando unas herramientas.
Y estas herramientas, ¿qué pasa? Me van a ayudar a mejorar la productividad. En este caso, ¿por qué? Entonces vamos a contar no solamente de este cliente, sino que este cliente va a decir, miren, aquí esta empresa me está ofreciendo este producto y con este producto me lo está mostrando de esta manera, que no lo ha hecho ninguna otra. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a traer aún más clientes y obviamente todo esto va a ir mejorando nuestra empresa. Entonces, adicional a eso, tenemos que tener en cuenta la parte de la producción, pues si se van a utilizar unas máquinas especializadas. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, ¿cierto? Que si yo voy a utilizar estas máquinas para el diseño asistido, o para el control numérico computarizado, o para simulación robótica, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta que esto a la larga, ¿qué va a pasar? Me va a ayudar en la producción y la mejora de productividad. Entonces, esto es muy bueno. ¿Listo? Entonces, estamos dentro de la parte de máquinas, ¿cierto? Que obviamente si invertimos en unas herramientas en una máquina, estamos buscando la mejora o el aumento de un volumen, el cual se ve acarreado. ¿Por qué? Por una producción, una mejora de productividad. Entonces, eso ya lo venimos sabiendo, pero pues sin embargo es mejor retomarlo nuevamente. Entonces, continuando con la fabricación integrada por computador, CIM, sus siglas, ¿cierto? Está relacionada con ¿qué? Con automatización industrial. Entonces, la automatización industrial, como ya lo veníamos hablando anteriormente, se caracteriza pues principalmente por un factor muy importante, que es reunir toda la información de las diferentes áreas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando reúne toda la información de estas diferentes áreas? ¿O gracias a qué? ¿O por medio de qué? De sistemas de información. Entonces, la automatización industrial se trata de que de reunir toda la información de las diferentes áreas, ¿cierto? Gracias a un sistema de información, ¿cierto? ¿Por qué? ¿O cómo? Por unos equipos de control y por una supervisión. Entonces, esta supervisión, estos equipos de supervisión hacen muy buena gestión. ¿Para qué? Para los procesos. Entonces, ¿yo para qué quiero reunir toda esta información? Para los procesos. Entonces, vamos a referirnos a la parte de que fue nuestro padre, por llamarlo así, de la automatización industrial, Henry Ford, ¿cierto? Entonces, sabemos que las cadenas de producción deben gracias a él. Entonces, tenemos aquí la parte de ensamble, aquí la parte de calidad, aquí la parte de pintura, aquí la parte del chasis, motor, llantas, etcétera, ¿cierto? Entonces la automatización industrial, entonces de qué se trata de decir, listo, si usted es el encargado de la parte de pintura, usted es la parte de llantas, de chasis, de motor, eléctricos, ¿cierto? Ustedes tienen una capacidad, unas habilidades y un conocimiento previo o que ya venían con él o sea, me refiero que ya venían con él porque gracias a su experiencia y a sus estudios, o adicionalmente, ¿qué pasa? Yo como empresa los voy a capacitar debidamente. Eso es lo correcto y eso es lo que querían hacer todas las empresas. Entonces vamos a poner un caso hipotético, se capacitó o capacitamos a nuestro personal, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué estoy reuniendo? Yo voy a reunir, listo. ¿Qué necesito? Usted de esta área, dígame qué es lo principal que yo necesito, cuál es la información que yo necesito, toda. ¿Cierto? Usted de la otra área de pintura, dígame toda la información que yo necesito y el otro toda la información que él necesita. Entonces voy a reunir todo este tipo de información, ¿cierto? ¿Con qué? Con unos sistemas de información. Entonces ya también adicionalmente ya venimos a contar de los hardware que veníamos hablando acá abajo, ¿cierto? Vamos a resaltarlo el uso de hardware que puede ser adquirido y desarrollado libre. Entonces, ¿esto para qué? Para tener un mayor control. ¿Y un mayor control de qué? Permítanme, de los sistemas de información, es decir, de toda la información gracias a estos sistemas de control de información. Entonces, esto se logra con equipos de control y con una supervisión. Y esta supervisión a qué se debe? A todos los procesos que están llevando a cabo en la compañía. Entonces, vamos a hablar aparte, fuimos, de la automatización industrial. Entonces, esta automatización industrial tiene una característica principal muy importante, que es el uso del computador. ¿Cierto? O de los computadores. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar estos computadores? En la producción o en la producción es muy importante el uso de estos computadores. ¿Por qué? Porque asegura un cumplimiento. Y este cumplimiento se debe a un funcionamiento de las diferentes actividades que se están llevando a cabo en la fábrica. Entonces, como estábamos montando en el ejemplo anterior de Henry Ford, ¿cierto? Entonces, obviamente estaban utilizando, o sea, gracias a esta cadena de producción, ¿cierto? Y si hablamos de la automatización industrial en ese momento, todo se basa que al uso de computadores o uso de sistemas informáticos que independientemente de la época, que hoy día obviamente tenemos sistemas súper avanzados, de pronto en ese momento no tanto, pero igualmente se estaban acoplando, ¿cierto? Y esto se basa para asegurar un cumplimiento de un funcionamiento de unas actividades o diferentes actividades en la fábrica. ¿Cuáles son esos diferentes o esas diferentes actividades que pueden llevar a cabo? Entonces, la concepción,
el diseño, el desarrollo, producción, marketing y un seguimiento del producto. Entonces, como veníamos diciendo, la característica principal de la automatización industrial es el uso de computadores, ¿cierto? En donde en la producción, como ya lo veníamos viendo, que asegura el cumplimiento de un funcionamiento en la parte de las actividades de la fábrica. Entonces, ¿cuáles son las actividades de la fábrica? Son siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos la concepción, diseño, desarrollo, producción, marketing y seguimiento del producto. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en la parte de automatización industrial. Ahora vamos a la parte de control y gestión y distribuidas. ¿De qué consiste? Nuevamente en la automatización industrial, que como ya habíamos dicho, tiene unas características principales. Pero entonces en este momento lo vamos a tomar en que en los últimos años ha tenido un auge grandísimo. Se ha visto que se está siendo desarrollado y dando lugar a qué? A unas islas automatizadas. ¿En qué consisten estas islas automatizadas? Entonces vamos a conocer el concepto de automatización y lo vamos a variar con la parte de las islas, ¿cierto? Que entonces en estas islas automatizadas se busca uno, en variadores de velocidad, computadores encargados y controladores lógicos programables. ¿Y eso se basa para qué? Para hacer el diseño. Entonces se basa en que hay muchas islas automatizadas, es decir, no, en la parte de producción, ¿cierto? No solamente me voy a enfocar en esta área, tiene que ser en estos metros cuadrados, no, sino tengo todo distribuido. No importa que esté distribuido a lo largo de un área, una superficie, igual todo eso está interconectado entre sí, haciendo una transferencia de información. Entonces estas islas igualmente están separadas, ¿cierto? Pero cumplen que un control dentro de una máquina y un sector en el proceso. Entonces este sector en el proceso pues se basa obviamente en la producción, ¿cierto? Y que se denomina control y gestión distribuida, que es algo muy bueno. Entonces ya sabemos que estas islas tienen una condición que pueden estar separadas. Pero entonces vamos a hablar acerca no solamente que estén separadas físicamente, sino que igualmente hay una integración de las islas, ¿cierto? Es decir, que estas igualmente dividen unas tareas entre los grupos de procesadores anidados y obviamente dentro de estos grupos de procesadores hay unas diferentes jerarquías y estas jerarquías, ¿cómo se dividen o gracias a qué? Gracias a unas características y estas características que tienen un nivel. Entonces este nivel, ¿cierto? Adicionalmente se dividen gracias a Bales y Romeral, tienen una división de estas acciones. Entonces estas acciones tienen unos nombres característicos como por ejemplo, field bases, ¿cierto? MindMap o Ethernet, que eso ya lo conocemos, Map Ethernet, Map Top and Ethernet. Entonces, dentro del file bases tenemos la instrumentación y la máquina, que se dividen estas acciones gracias a las cintas automatizadas, que tienen una jerarquía y tienen unas características diferentes, entonces en cada nivel. Entonces, MindMap y Ethernet se encargan de las células del trabajo, es decir, de la sincronización de las operaciones. La parte del Map Ethernet se encarga del sector y la supervisión. Wow. Entonces la parte de Map Top Internet se encarga de qué? De la fábrica. Entonces tenemos que estas acciones están siendo divididas gracias a unas características y estas características a qué corresponden a cada nivel. Entonces no todos los niveles tienen las mismas características y nos podemos dar cuenta. Entonces aquí mismo les había compartido, o si podemos ver las imágenes de las islas automatizadas, ¿cierto? Donde se pueden ver, por decirlo así, bueno, cómo funciona en una empresa, que obviamente se ve bastante con el uso de la tecnología, ¿cierto? Entonces estas islas pueden estar ubicadas a lo largo de diferentes áreas y obviamente ellas pueden desarrollar una tarea entre sí porque pues, están interconectadas. Entonces ya sabemos que las funciones de estas islas dependen de qué, del nivel de qué, de las acciones que están llevando a cabo y las características que estas mismas tienen. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta en la parte de las islas automatizadas y en la automatización industrial. Es muy bueno. También aparte de la fabricación integrada por computador CIM, ¿cierto? Tenemos esta imagen, cual comparte en material de estudio, de la relación entre los modelos teóricos de la pirámide y su implantación real en la empresa. Entonces ya estamos hablando de unos niveles y unas características como les veníamos hablando anteriormente, entonces ya listo. Entonces ya sabemos que obviamente en este árbol, ¿cierto? Genealógico, por decirlo aquí, en esta jerarquía hay diferentes niveles y con estos niveles se desarrollan diferentes actividades. Muchísimas gracias, espero les haya gustado este video explicativo de mapa conceptual, el cual se basa en la tecnología de la información y la innovación. Buen día.